¿Estás? Hola Emiliano, hola Ramiro, ¿cómo están? Hola Buenos Fede. días, ¿Todo muy en bien por orden? suerte. Sí, sí, un hermoso día en Ushuaia, así que la verdad agradecido por este Estuvo, lindo día. estuvo heavy ayer a la noche, ¿no? Con una nevadita ahí media imprevista. Sí, sí, nos quiso asustar un poco el clima, pero bueno, nada, que Que no no estamos conozcan. acostumbrados, así que sí. Fede, la vez Ujú. pasada el motivo de este contacto me encontraba con algún análisis tuyo que compartías a través de Twitter, bueno, ahora X, y que tiene que ver con el análisis que venís haciendo respecto a la presentación del presupuesto por parte del presidente Javier Milei. En principio, consultarte si querés a nivel general, digamos, ¿qué te pareció la exposición? Nosotros que entendemos muy poco de la materia económica, al escucharlo y al seguir prácticamente la transmisión completa en vivo, uno no se encontró con tanto detalle, digamos, de este presupuesto, de las proyecciones que tiene el gobierno nacional. ¿Vos qué pudiste observar aquel domingo? Bueno, yo creo que primero fue una novedad, ¿no? Esta modalidad Sí. del presidente presentando en el Congreso y creo que justamente la novedad no iba a traer ningún tipo de detalle. O sea, me Mm, pareció que la presentación del presidente no iba a ahondar en nada específico, sino más bien en marcar la cancha de cuáles son sus acciones que sigue profundizando. Digamos, cuando uno escucha las frases que constituyeron ese discurso, son frases que y los que siguen los discursos de Milei ya la debemos haber escuchado 10, 15, 30 veces, digamos. No sí. dijo absolutamente nada nuevo, tal vez cambia la impronta, el orden en el cual las pronuncia, el énfasis, pero dijo lo mismo que viene diciendo siempre. Y en ese sentido lo que yo creo es que él como economista sabe muy bien el rol que juegan las expectativas, ¿no? Yo Sí. siempre que hablo lo digo, digamos, las expectativas en un país tan frágil juegan mucho, digamos. Un escenario con expectativas en contra es una cosa, el mismo escenario económico, los mismos números, la misma producción, el mismo empleo con expectativas a favor es otro escenario, ¿no? Entonces él siempre está tratando de marcar la cancha con las expectativas. ¿Y cuáles son las expectativas que quiere fijar? Y que el gobierno no va a dar el brazo a torcer con su regla fiscal, ¿no? Que el ancla principal del gobierno es mantener un régimen fiscal superavitario en términos financieros, y que eso no es negociable bajo ningún punto de vista y que a partir de ahí se construye, digamos, todo el modelo, si se quiere, o el sendero, el rumbo económico que plantea el gobierno. Y bueno, no fue la excepción porque el proyecto de presupuesto así está construido, ¿no? A partir de decir, bueno, esto es lo que nosotros necesitamos pagar de intereses de deuda y a partir de ahí construyo todo el presupuesto. O sea que está todo sujeto, digamos, a que podamos satisfacer nuestros compromisos de deuda interna y externa y que no debamos ni emitir ni Sí. endeudarnos, en principio, en términos netos, para hacer frente a esos compromisos y por lo tanto no haya una presión inflacionaria. Ese es como el gran marco y es el fijamiento de expectativas que el gobierno o que el presidente trató de fijar. La discusión luego va a seguir y seguramente en estos días vamos a tener la típica foto de trabajo de comisión donde va a Sí. estar eh, el ministro Caputo explicando, los diputados preguntando, así que eso no es que no va a ocurrir, sino que tuvimos este condimento que les mencionaba, esta presentación. Fede, nosotros el lunes hablábamos con uno de los senadores, Pablo Blanco, nos visitaba aquí en los estudios de FM Origen, y medio en broma, pero también de manera real decíamos o le preguntábamos, ¿entendés el presupuesto? Y puede parecer una pregunta media idiota, pero son muy complejos los presupuestos. Uno en algún momento de su vida ha incursionado en esto de empezar a entender cómo funciona un presupuesto. El presupuesto municipal es complejo, va adquiriendo mayor complejidad a medida que uno va subiendo, entonces el que se presenta en la legislatura suele ser más difícil de comprender, ni hablar el del gobierno nacional, porque claro, hay muchísimos regímenes especiales, hay materia impositiva que no nos alcanza a nosotros, entonces por supuesto desconocemos, a lo que por supuesto tenemos que añadir la extensión de ese Sí. presupuesto. Así que tomándome la licencia que le planteaba el senador Blanco, te pregunto a vos, ¿pudiste incursionar un poco en el presupuesto con tu equipo de laburo, ver algo de lo que hay estimado para Tierra del Fuego?
Sí, sí, sí. La verdad que, bueno, sentarse a ver un presupuesto es un trabajo de muchas horas, digamos, por esto que vos mencionabas, y además requiere un ejercicio interesante porque el presupuesto requiere un ejercicio de proyección, ¿no? Y eso es un ejercicio intertemporal, o sea, es verlo con la foto de hoy en términos estáticos, cómo son las distribuciones de las partidas y al mismo tiempo proyectarlas para un año, incluso más de un año, ¿no? Porque se presenta en septiembre y esto es para ejecutar el año 2025. Por lo tanto, el presupuesto actual que se presenta, perdón, para el año que viene, pero que se presenta ahora, ya viene comenzando a ser trabajado desde mediados de año y tiene esas proyecciones de variables que lo que permiten es establecer cuál va a ser el escenario económico, cuál va a ser el nivel de actividad, cuál va a ser el nivel de inflación, cuál va a ser el nivel de exportación, por lo tanto, poder estimar cuál va a ser la recaudación y en función de la recaudación, cuál va a ser, en este caso del gobierno, los compromisos que se van a poder o que se van a autorizar a gastar, ¿no? Entonces, es un ejercicio estático por un lado y además intertemporal pensando hacia el futuro. Y sí. Eh, No, no, dale, dale. Decime, No, 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 no. Seguí, Fede, disculpa. ahí eh, uno siempre mira lo que más le interesa, Sí, ¿no? sí, Claro. sí, sí. Yo estuve poniendo el ojo sobre Tierra del Fuego porque el Estado Nacional tiene gastos implícitos y tácitos, digamos, en la provincia de Tierra del Fuego. Y bueno, el gasto tácito, si se quiere, es el costo fiscal, de mantener el subrégimen, que parece que eso va a mantenerse sin alteración. Afortunadamente para Tierra del Fuego no va a haber novedad ahí. De hecho, hay una novedad positiva, si se quiere, después lo podemos charlar, que parece ser que hay una reactivación en lo que respecta al Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina, pero bueno, eso después lo conversamos. Y sí, mirando las partidas que el Estado Nacional va a destinar a Tierra del Fuego, obviamente las partidas más groseras siempre fueron las vinculadas a la obra pública. En este caso uno nota que eso ha desaparecido casi en su totalidad. Digamos, hay, diría, casi nulas obras públicas para Tierra del Fuego, salvo pintar la Ruta 3 y algunos compromisos que ya había, evidentemente, de algunas obras en Tolwyn, en Ushuaia, algunas cosas menores, digamos. Así que eso está absolutamente descartado, no hay proyección de obra pública nacional en Tierra del Eso, Fuego, más eso, allá eso, después Fede, de... ya está confirmado, digamos, a través de este presupuesto, ¿no? No hay proyecciones en materia de obra pública. Y por lo menos en lo que Sí, yo estuve analizando, no, las obras siempre dentro del presupuesto sí, tienen un detalle aparte, claro. ¿no? Un detalle aparte y uno analiza y busca Ushuaia, Río Grande, Tierra del Fuego y no hay novedades, ¿eh? Más allá de los programas específicos que después se puedan llegar a financiar, que en un momento se estuvieron en discusión hace unos pocos meses, no, por lo menos no aparecen explicitadas y eso es una novedad Sí. no positiva, negativa. Me Y quedo después, bueno, gran pensando, parte, Fede, sí. me quedo pensando en esto, quizás sumando a tu análisis, o por lo menos a lo que decías recién, estas dificultades que presenta analizar un presupuesto que en principio presupone, y al presuponer presupone a futuro. Hablamos de aumentos en las partidas, y uno en general dice, che, aumento es más. Claro, a esto le tenés que sumar el aditamento de la inflación, que también es una proyección que realiza el Gobierno Nacional. Entonces hablamos de aumentos del 30%, no sé, en materia presupuestaria para una casa de altos estudios. Bueno, hay que ver si va de la mano con la inflación, si supera la inflación. Entonces hay algunos registros que hay que tomar medio de manera ambigua, si se quiere. Sí, porque, bueno, tenemos una pista ya y creo que fue esto tal vez lo más jugoso que dejó la presentación del presidente, y es qué mecanismo va a utilizar para ajustar las partidas. Después, bueno, esto está sujeto obviamente a discusiones de distinta índole político, ¿no? Pero por lo menos en el plan, el presidente planteó que hay una serie de partidas que tienen ajuste automático ligados a la inflación y, bueno, obviamente muchas de ellas van a estar ligados al, al gasto en personal, ¿no? Que eso va ajustando por la inflación, va ajustando con paritaria, el pago de jubilaciones, etcétera. Todo lo que tiene ya cierto componente de indexación, eso se va a ir ajustando. Ahora, todas las partidas que son discrecionales, en principio planteó que no se van a ajustar, salvo que haya el recurso
superavitario para poder permitir ese ajuste. Entonces ahí ya tenés una pista. Cuando uno mira adentro de los aportes del gobierno nacional, el gasto que hace en la provincia de Tierra del Fuego, bueno, la mayoría está ligado a el funcionamiento de la Fuerza de Seguridad, el funcionamiento de las Fuerzas Armadas, el pago de jubilaciones y pensiones, de todas aquellas personas que dependen de jubilaciones del Sistema Nacional, obviamente, el mantenimiento y el pago de la transferencia del PAMI, asignaciones, digamos, diversas transferencias que se hacen de programas de trabajo, el programa de asignación universal, etcétera. Obviamente el pago al personal de dependencias nacionales, digamos, si sos una persona que trabaja en la aduana, si trabajás en algún otro organismo nacional con sede en Tierra del Fuego, te paga el Estado Nacional. Claro. Ese es el gran monto. Cuando uno mira la evolución que propone el gobierno entre el año 2024, que aún no terminó, y lo que planea gastar en 2025, Tierra del Fuego tiene una de las menores evoluciones. Yo planteaba ahí que hay una evolución cercana al 30%. Sí. La provincia que menor evolución tiene es La Rioja y después seguimos nosotros. Todas las demás provincias tienen proyectado que el Estado Nacional va a gastar más en el territorio. Bueno, es lógico pensar, o desde la lógica política, que La Rioja y Tierra del Fuego tenemos una especie de castigo, por decirlo de alguna manera, en recibir una proporción menor del gasto del gobierno nacional en la jurisdicción provincial, ¿no? Esto se nota claramente en el número y uno lo puede ver. Sí, de hecho, en la reunión Después, convocada por Nación, de la que participaron 20 gobernadores, entre los que no figuraban justamente era Gustavo Melella y el de La Rioja. así es. Acá es bueno donde la política empieza a inmiscuirse también en las cuestiones de la economía. Así que esto, bueno, hay que ver cómo se desarrolla, porque como vos bien decías, el gobierno nacional ha proyectado algunas variables. Entre esas variables, la más relevante tal vez es la inflación, junto con el tipo de cambio, que son variables que más o menos van de la mano, y el gobierno sigue con un plan fuerte de lograr bajar la inflación. En algunos casos, alguno podría pensar que es irreal o que es un escenario Sí. poco probable. Es decir, que esto yo siempre lo comento, ¿no? Los gobiernos tienen siempre un incentivo, por no decir un sesgo, a subvaluar las variables, inflación, crecimiento, y que todo sea una sorpresa, ¿no? Que todo venga por encima de lo deseado. Entonces, la proyección de inflación para el año que viene de un poquito por encima del 18%. Parece un escenario, es obviamente un escenario deseable, pero parece un escenario poco probable. Está bueno esto que decís, Eh, porque uno se queda quizás con el optimismo de los gobiernos y uno ni siquiera es optimista en su casa y la economía no es más que la ciencia de manejar la guita, sea en tu casa, sea en el club de barrio, sea a nivel presidencial, sí, con mayor complejidad, pero uno suele tirar para atrás sus números en la economía doméstica. No, sí, no exactamente, quiero sí, utilizar una vos frase que mismo. es esto de apuntar más alto, pero sí, hablar de 18% y además es un número que seguramente lo recordará Fede, un número que además nos trae algo a la memoria, esa famosa exposición de Sturzenegger en la presidencia de Mauricio Macri cuando tenían el 18% más menos 2 de fondo, que a Mm. las claras están, nunca se terminó por cumplir. Sí, bueno, por eso hay un sesgo que evidentemente cuando uno analiza las presentaciones de los proyectos y las realidades, es un sesgo en el cual cayeron todos los gobiernos, Sí. digamos, porque hay un incentivo para subvaluar, digamos. Uno ya sabemos por la metodología de ejecución presupuestaria, si vos subvaluás, todo lo que viene por encima, digamos, la sorpresa que viene por encima, los gobiernos tienen cierto grado de discrecionalidad luego para asignación de partidas, ¿no? Entonces hay un incentivo muy grande a hacerlo. Pero bueno, en principio ya ese 18% parece un escenario poco probable, pero nadie dice que no pueda haber un régimen que ronde en torno al 40% el año que viene, lo cual seguiría siendo una muy buena noticia, ¿no? Entonces, hay ciertas preguntas que no están Sí. respondidas y que han llamado la atención a muchos economistas, que es justamente cuál es la directriz que va a tomar el gobierno en relación a la salida del cepo, ¿no? A la posibilidad de Sí. acceder libremente al mercado de cambios en Argentina, que es algo ya que desde hace muchísimos años está impuesto, restringiendo las operaciones y que tiene
cierta vinculación, diría muy importante, con la posibilidad de que se desarrollen en el territorio argentino inversiones externas, ¿no? Entonces, cuando por un lado uno ve que hay una apuesta muy fuerte al RIGI, ¿no? Y sobre todo las inversiones que uno espera al RIGI, está bien, espera que sean inversiones de capitales argentinos, sobre todo que estén favorecidas por ahora el mecanismo de blanqueo que está proponiendo el gobierno, eso es una realidad, pero también hay una apuesta del ingreso de capitales externos. Parecería que durante el año 2025 va a haber un escenario externo favorable, por lo menos lo que respecta al mercado financiero, porque ya hoy es 18, ¿no? Sí, Hoy vamos a conocer la noticia ya sabida por todos de que inicia la baja de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos, y cuando sí, ese proceso ocurre, los capitales comienzan a salirse, a desarmarse de las carteras del Treasury de Estados Unidos y ir a buscar oportunidades de mejor rendimiento en distintos sí. lugares del mundo. Argentina surge como una oportunidad, como antes también lo ha sido. Pero bueno, los capitales siempre están dispuestos a ingresar, a invertir, ya sean en inversiones financieras y reales, si pueden después salir. Entonces, la noticia implícita, digo, de que el cepo cambiario seguiría durante el 2025 es una noticia no buena, digamos, un escenario no bueno, porque está bien, el gobierno está siendo precavido en mantener, digamos, el orden macroeconómico. Es sabido que la salida del cepo puede generar alguna alteración, pero es un riesgo que en algún momento hay que tomarlo, ya sea hoy o Sí. mañana. Creo que es un riesgo que ningún gobierno estaría dispuesto a tomar en un contexto de elecciones, por lo tanto que si no se ha tomado ya la iniciativa, es muy difícil que se tome, o poco probable que se tome en el contexto de las elecciones, porque digamos, puede estar asociada la salida del cepo a algunas turbulencias o volatilidades financieras relacionadas al mercado del dólar, y bueno, esos escenarios no son deseables en contextos de elecciones. Por lo tanto, parecería ser, digo, hablo en potencial porque no está todo dicho, como siempre digo, las Sí. cartas acá se juegan todos los días, pero que vamos a tener un poco más de cepo, de administración cambiaria por parte del gobierno durante el año 2025. Fede, por último y también cambiando, si se quiere, un poquito de tema, pero por supuesto continuando en la línea económica, ¿hay novedades con respecto al fondo para la ampliación de la matriz productiva? Sabemos que esto tiene mucho interés acá, sobre todo en Tierra del Fuego. ¿Qué info manejás? Sí, hay novedades positivas. El gobierno obviamente se tomó su tiempo para analizar, cambiar las autoridades. Ya hay un plantel de autoridades nuevo. Recordemos que el Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva se compone de un porcentaje que las empresas promocionadas tienen que aportar a ese fondo, con Sí, distintas modalidades, inversiones propias que pueden hacer y aportes que hacen a una bolsa, de las cuales los gobiernos provinciales y municipales, el gobierno provincial y municipal pueden presentar proyectos de inversión. Había una importante cantidad de proyectos presentados, tanto por las empresas, por los gobiernos, y algunos, la gran mayoría de ellos, estaban sin aprobación, ¿no? Ocurrió el cambio de gobierno y se estuvo trabado, sí. digamos, eso no avanzaba. Se cambiaron las autoridades y ahora están llamando nuevamente a que todas las empresas puedan manifestar su voluntad de continuar con esos proyectos que originalmente habían presentado. Entonces, esta reactivación, muchas empresas van a optar por continuar, algunas presentarán modificaciones a los proyectos, pero da cuenta de que van a empezar a ocurrir inversiones, ¿no? Van a empezar a ocurrir inversiones en el territorio de la provincia de distinta magnitud, de importante magnitud. También se van a financiar obras públicas para los gobiernos municipales y provinciales. Por lo tanto, esto es una muy buena noticia que va a comenzar a tener impacto antes de que termine el año. Evidentemente, es algo deseable. Fede, como siempre, muchísimas gracias por hacerte unos minutos y contarnos un poquito y ubicarnos un poco más en la palmera en lo que tiene que ver con la materia económica. Que tengas un excelente día y seguramente estableceremos un contacto más adelante. Gracias como siempre por estar. Gracias, Fede. Buena semana, saludos para ustedes. Abrazo Igualmente. grande. Fede Reyes, de la consultora Ecotonos, hablando un poco sobre la presentación del presupuesto 2020.